Bienvenidos a este nuevo microvideo donde estudiaremos la mediatriz de un triángulo. La mediatriz de un triángulo es aquella recta que, siendo perpendicular a uno de los lados del triángulo, divide el segmento o lado al que corta en dos partes iguales. Aquí vemos que este triángulo, que tiene tres mediatrices, se cortan aquí en un punto llamado D, pero debemos notar que la mediatriz divide, y podemos ver aquí fácilmente, cuatro ángulos de 90 grados. Cuatro ángulos de 90 grados. Es decir, mire, la mediatriz atraviesa uno de los lados del triángulo, formando cuatro ángulos rectos o de 90 grados y dividiendo dicho lado en dos segmentos de igual longitud. Bueno, cualquier duda o inquietud, por favor, debajo del video puede dejarla. Bueno, continuando con nuestro tema, importante entender que la mediatriz es una de las líneas notables de un triángulo. Junto con la bisectriz, cabe notar que todo triángulo tiene tres mediatrices, una por cada uno de sus lados. Bueno, aquí lo podemos ver en nuestro dibujo. Otro asunto importante a destacar es que las tres mediatrices del triángulo se cruzan en el circuncentro de la figura. Este es el punto medio de la circunferencia que contiene el triángulo. Podemos ver con más claridad lo explicado en la figura, donde D es el circuncentro. Ahí encontramos estas distancias son iguales. La mediatriz ha dividido el lado de estos triángulos en dos partes exactamente iguales. Bueno, una característica relevante del circuncentro es además que es equidistante a los tres vértices del triángulo, es decir, su distancia es la misma respecto a cada uno de sus vértices. La distancia a cada uno de sus vértices es exactamente igual, mide lo mismo. Bueno, en esta imagen observamos que las mediatrices son las que pasan por los puntos E, F, G, y son puntos equidistantes con los extremos de los segmentos. Y son puntos equidistantes con los extremos de los segmentos, ¿sí? Lo que hemos venido hablando, que ha dividido el lado en dos partes exactamente iguales. O sea, AE va a ser igual a EC. BF, la distancia aquí entre B y F, es igual a la distancia que hay entre el punto F y el punto A. ¿Sí? Importante tener estos conceptos claros. Cabe recalcar que la mediatriz es una recta, es decir, una secuencia de puntos que se prolonga de forma indefinida hacia una sola dirección y no tiene curvas. No tiene curvas. Bueno, ha llegado el momento de practicar. Ha llegado el momento de ejercitarnos. Ya hemos visto unos ejemplos. Aquí entonces vamos a practicar. Vamos a trazar las tres mediatrices en el siguiente triángulo. Bueno, aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Aquí vemos exactamente una escuadra, una esquina, y vemos que estos dos segmentos son perpendiculares
formando un ángulo de 90 grados, por eso se le llama un triángulo rectángulo. Aquí tenemos la definición para que usted la pueda leer. Entonces, bueno, con el compás y la regla vamos a trazar las tres mediatrices, pero lo dejamos para su ejercitación. Entonces, le deseo muy buena suerte haciendo las tres mediatrices en este triángulo. Bueno, aquí tenemos ahora otro ejercicio para realizar. Tenemos un triángulo obtusángulo y vamos a trazar también las tres mediatrices. Las tres mediatrices en este triángulo obtusángulo. ¿Por qué sabemos que es un triángulo obtusángulo? Bueno, una de las características principales del triángulo obtusángulo es que uno de sus ángulos interiores es obtuso. ¿Qué significa? Que el ángulo es superior a 90. Nótese que aquí estas dos líneas o estos dos segmentos no son perpendiculares. Podemos ver que esta es mayor de 90 grados. Entonces aquí también vamos a ejercitarnos y vamos a practicar haciendo las tres mediatrices. Bueno, seguimos ejercitándonos. Vamos a tener aquí un triángulo acutángulo. Este tipo de triángulo es una figura geométrica en la cual los tres ángulos internos son agudos, es decir, la medida de cada uno de ellos es inferior a 90. Entonces aquí vamos a trazar las tres mediatrices. Bueno, nuestra actividad número 2 dice: encuentre el circuncentro en cada uno de los siguientes triángulos y trace la circunferencia circunscrita. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un triángulo. Se han trazado las tres mediatrices y donde se encuentran o donde se cortan las tres mediatrices queda el circuncentro. Mira, aquí en este puntico es el circuncentro. Mire, dice: el punto de corte entre las tres mediatrices de un triángulo se llama circuncentro. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Sí? La circunferencia donde está metida el triángulo. El circuncentro es el centro. Es cuestión de tener en cuenta esta teoría para poder realizar los siguientes ejercicios. Bien, entonces tenemos nuestro primer ejercicio para ejercitarnos, para practicar. Aquí tenemos que encontrar el circuncentro. ¿Sí? Para eso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero nos toca trazar la mediatriz de cada uno de sus lados, como está el ejemplo anterior. Entonces, lo animo, buen pulso, no es imposible, usted puede, lo animo a practicar. Bueno, tenemos nuestro segundo ejercicio. Entonces, ahí tenemos nuestro triángulo y vamos a resolver entonces trazando las mediatrices para ver dónde se cortan las tres mediatrices. Listo, entonces terminamos aquí respondiendo estas tres preguntas, analizando los ejercicios anteriores. Debemos contestar qué diferencia hay entre el circuncentro de un triángulo acutángulo y el circuncentro de un triángulo obtusángulo. Bueno, habría que devolvernos y mirar los ejercicios anteriores
Entonces, podemos concluir que el circuncentro en un triángulo acutángulo es un punto del interior del triángulo. Y en un triángulo obtusángulo es un punto del exterior del triángulo. Eso es lo que podemos observar en el desarrollo de los ejercicios. Ahora tenemos el B. La pregunta número B dice, ¿qué diferencia hay entre el circuncentro de un triángulo acutángulo y el circuncentro de un triángulo rectángulo? Bueno, basta con ver donde hemos desarrollado los ejercicios anteriores para concluir que el circuncentro de un triángulo acutángulo es un punto del interior del triángulo y en un triángulo rectángulo es un punto del triángulo localizado sobre la hipotenusa. Nuestra tercera pregunta reza, ¿qué diferencia hay entre el circuncentro de un triángulo rectángulo y el circuncentro de un triángulo obtusángulo? Bueno, sencillo, el circuncentro de un triángulo obtusángulo es un punto del exterior del triángulo y en un triángulo rectángulo es un punto del triángulo localizado sobre la hipotenusa. Bueno, son conclusiones que al observar esos ejercicios podemos concluir. Bien, felicitaciones por llegar hasta el final del video. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga.